¿Qué pasaría si vivieras alejado del mundo, viviendo como ermitaño, sabiendo que alguien más que no se encuentra en tu zona de confort, es decir, en el mundo real, está teniendo éxito gracias a ti? Pues bueno, esto es justamente el tema que aborda la película de la que vamos a hablar el día de hoy. Así es que no te vayas para que conozcas la forma en que decidió abordarla el autor. Bienvenidos una vez más a su canal Cinema la Medianoche. Hoy vamos a hablar de la película chilena Nadie sabe que estoy aquí, dirigida por Gaspar Antillo, de quien por cierto es su ópera prima, y producida magistralmente por Pablo Larraín, quien conocemos por su trabajo en Hollywood con la película Jackie de Jackie Kennedy, y en México con su reciente estreno donde participa el actor Gael García, de la película Emma. Que si bien es cierto que a esta película pues no le fue muy bien en taquilla debido a que cayó en plena cuarentena su estreno, es bien conocida la calidad de cine que maneja este director, pues en esta etapa, en esta faceta, lo vemos produciendo una película con un guión que es realmente sorprendente y que se sostiene por sí solo y puede prescindir de un gran presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? A que es una película que vemos que no tiene una producción enorme y podemos también observar que sus grandes dotes se encuentran justo en el suspenso que te crea en la atmósfera de la misma. En esta película nosotros acompañamos al personaje principal, que es Memo, a través de una cuarentena que él ha decidido tomar. Al principio no sabemos exactamente por qué vive en este estado de reclusión, donde no está conectado con las redes sociales, con el internet, ni con la tecnología. Y sin embargo, al parecer, él ha tomado la decisión de vivir en este lugar como ermitaño. Él vive acompañando a su tío Braulio. Ambos viven en una granja que está al lado de un lago que separa a ellos de la ciudad y se dedican a curtir pieles de oveja. Es en este punto cuando nos damos cuenta de que nuestro personaje es una persona callada, taciturna y que por lo general no habla y no expresa sus sentimientos. Al menos en un principio nos damos cuenta de que no los expresa ante los demás. Tan es así que incluso el tío constantemente está buscando sacarle información, hacer un poco de charla para hacerlo más ameno, y vemos que a nuestro personaje se le dificulta porque parece que todo el tiempo está un poco difuso, pensando en otras cosas. Tiempo después nos damos cuenta de que nuestro personaje es un poco arisco porque en una etapa muy temprana de su vida, cuando era un niño, a él le tocó ser un cantante infantil. Sí, este tipo de cantantes que existían todavía actualmente, las últimas que recuerdo, Drake o Hannah Montana, pero que existió en América Latina en los años 70s y 80s muchísimo. Nuestro personaje interpreta a esta persona que fue un niño y que tuvo una capacidad vocal bastante sorprendente. Pues no es sorpresa, no es un spoiler, nuestro personaje le prestaba la voz a alguien más para que éste la interpretara como si él la estuviera cantando. Cabe decir que nuestro personaje es ahí cuando comprendemos por qué vive un poco frustrado, ofuscado y como con estos problemas para socializar. Este personaje vive con su tío Braulio. Su tío Braulio toma el papel de papá y más allá de ser un papá, trata de comportarse como un amigo con Memo. Esto pues, debido a que es capaz de comprender más o menos la situación de Memo. Esta película se podría considerar un drama, sin embargo, la película realmente es un thriller psicológico en donde logramos conocer los sueños, las pesadillas y los anhelos de nuestro personaje principal, a la par que esta película también es bastante poética y lo podemos observar cuando conocemos a un personaje que es Marta y funciona como catalizador de la vida de Memo, que mencionaré eso más tarde. Pues vemos por ahí que tiene un astronauta en la ropa y esto tiene que ver directamente con la canción que cantaba Memo cuando era niño, con cómo se siente y con cómo esta persona viene a sacarlo del planeta en el que está Memo. Cabe decir que el actor que interpreta al personaje principal es el mismísimo Jorge García, quien nosotros ya conocíamos por su participación durante años en la serie Lost, que fue tremendamente popular. Y creo que es importante señalar que el personaje principal de la historia también tiene cierto paralelismo o funciona como un espejo para el actor, ya que el mundo de la fama es muy complicado y no es fácil tener un papel protagónico un día y luego dejar de tenerlo. Y esto es más o menos lo que sucede con el protagonista de nuestra historia, quien en algún momento de su vida lo vemos muy arriba y luego nos damos cuenta de que está abajo. Sin embargo, Jorge García ha superado muchísimo su nivel de actuación que tenía en la serie Lost. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que
él está interpretando a un personaje que no usa muchas palabras para poder convencernos de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, y en esta película lo logra. En entrevistas, el mismo actor nos confiesa que él no seleccionó o no aceptó, mejor dicho, el guión porque sintiera que tenía un paralelismo con su realidad. Sin embargo, el mismo actor nos menciona que para él esto no fue un rasgo que tuviera que ver con que él hubiera aceptado el guión, y que este lo aceptó más bien porque le parecía que en el mismo se trataba el suspenso de una forma magnífica. Y aquí hay algo que es bien cierto: nuestro personaje principal lo conocemos gracias a un guión que está construido para colocarlo en ciertas circunstancias que nos darán pistas de quién es él, cuáles son sus más grandes anhelos y sueños, pero también cuáles son sus mayores pesadillas. Y es así que a través del lenguaje cinematográfico y los movimientos de cámara, nosotros nos damos cuenta de quién es realmente Memo, ya que, como les mencionaba, es un personaje sombrío que no tiene muchos diálogos. De hecho, se podría decir que son menos de 10 los diálogos que tiene en esta película. Así pues, nuestro personaje vive frustrado y con un rencor a la sociedad que le rodea por no haberle dado la oportunidad que él sentía que merecía. La película también nos habla un poco de cómo las redes sociales han llegado a ocupar mucho espacio en nuestra vida e incluso pueden cambiarla totalmente, pero sin embargo también se nos muestra que hay un personaje que pues no las necesita. Lo que más me gustó de esta película es que los guionistas Enrique Videla, Josefina Fernández, así como el mismo director, idearon una película en donde se nos cuenta la vida de un personaje, pero también es bien cierto que tiene todo que ver con la canción que él mismo cantaba. Y cuando digo esto me refiero a la letra de la canción, y esto es muy importante señalarlo porque durante la película tenemos varias oportunidades de tener acercamientos a partes de la canción, y no es casi hasta el clímax de la película que podemos escuchar esta canción placenteramente, ya que es la vez en la película que la escuchamos de principio a final. Y esto, sumado a que es uno de los momentos más emotivos de la película, pues bueno, cabe decir, esta se convirtió en mi parte favorita. Y ya que la canción fue escrita enteramente para la película, pues hace que todavía sea más elocuente, ¿verdad? Y bueno, en esta película se nos retrata a un personaje, pero no se nos pone desde el punto de vista de si fue bueno o fue malo. Como todos los seres humanos, estamos hechos a partir de luces y de sombras, y es así que conocemos las decisiones de nuestra protagonista y las consecuencias que estos tienen. Esta película tiene una ligera carga filosófica, y además de eso podemos observar planos que de verdad son poéticos, son poesía visual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si no quieres que te haga un spoiler de las películas, adelanta 30 segundos. Existe un momento en la granja cuando están el tío Braulio y Memo haciendo quehaceres domésticos, curtiendo pieles de ovejas, y en determinado momento el tío está reparando un motor, y justo cuando se nos va a mostrar un plano en donde el tío se corta, pues ¿qué sucede? Que cambiamos de plano, el director cambia de plano y se observa un árbol del cual salen pájaros volando hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede durante los días posteriores? Pues que el tío de Memo se va al hospital y abandona la granja por unos días. Sin embargo, los pájaros son una representación en sí misma, es un símbolo de la libertad. ¿No recuerdan los Juegos del Hambre? Bueno, en sí mismo los pájaros representan la libertad, y es ahí como se nos dice, se nos va revelando de forma muy onírica, muy sugestiva, surrealista, se podría decir, que Memo va a experimentar algún tipo de libertad en esos días. Y pues sí, es durante estos días que Memo es capaz de transformarse un poco en el tipo de personalidad que le gustaría ser a través de pues pequeños afiches, ¿no? Entonces, como les digo, este plano donde se ven los pájaros volando justo antes de la herida me hizo recordar mucho a Un perro andaluz de Luis Buñuel, cuando se ve que cortan el ojo y de repente aparece el eclipse de luna. Pues me recordó mucho a esto, esta escena. Y otra de las cosas que podemos ver ahí representadas como metáforas son los dibujos que hace el mismo Memo, que son dibujos muy aniñados, se podría decir, y que nos hablan de historias del espacio, de monstruos, de fantasmas, de criaturas espaciales, y pues todo esto viene a enlazar perfectamente con la canción que él cantaba cuando niño, y también se enlaza directamente con lo que les comentaba, que el personaje de Marta es el personaje catalizador que saca a Memo del mundo en el que vive. Esta película tiene valores muy altos, calificaciones muy altas en las plataformas de cine, tanto en IMDb como en Film Affinity está bastante bien calificada, y eso es difícil de conseguir en este tipo de páginas. Es por eso que si yo tuviera que calificar esta película, le pondría 4
de 5. Y sobre todo por el guión que viene manejando y cómo nos hace ver los dos lados del personaje. Esto acompañado de los planos metafóricos pues hacen que sea una película bastante disfrutable. Estuve buscando información acerca de esta película, acerca de la producción de esta película, y aunque no me encontré con demasiada información, hay cosas bastante interesantes. La premisa de contar esta historia surge como un interés del director por contar lo que había sucedido con el mundo del espectáculo después del acaecimiento de Salvador Allende. Es así que durante la dictadura chilena, todos los programas que tenían que ver con figuras de la fama y el mundo del espectáculo se vendieron al mejor postor y apoyaron a la dictadura chilena. Para ser más específicos, el director dice que quiso recordar la etapa en que Don Francisco, el del show de la televisión, el conductor chileno que apoyó a la dictadura, y cómo hubiera sido de difícil estar en este mundo del espectáculo en esos años. Tal cual, la premisa del director fue grabar a un personaje que viviera totalmente aislado y lejos del mundo, y en sus propias palabras, un personaje que tiene un trauma relacionado con el mundo del espectáculo y que debido a esto se encuentra alejado de ese mundo de luces y de su neón propio. Otro de los personajes que aparecen en esta película es el mismo Chile. Podemos ver en ciertos momentos de la película que se busca mucho retratar esta belleza que tiene el sur chileno, e incluso en la misma película algún personaje, una productora que sale por ahí, le menciona a Memo, ¿no? Es lindo el sur de Chile. Bueno, y vaya que es lindo y lo podemos conocer un poco a través de los planos que nos pone el director. Sin embargo, cabe decir que él tampoco conocía este lugar. Este lugar fue escogido porque dentro de esta isla se podría voltear a ver a la ciudad y verse ante la ciudad como un extraño, como alguien que no está ahí, como alguien que cuando ve las luces en la noche no es capaz de identificarse con los que están del otro lado. Y es así que el director nos cuenta que el mismo sur de Chile se convirtió en un personaje, pero a su vez tanto era extraño el director como el personaje en un principio. El personaje cuando llega a este lugar de vivir en Miami, nuestro personaje llega a vivir en este lugar, y es ahí cuando el director dice que le costó trabajo, pero que al final pudo grabar como si conociera el lugar, pero que cuando llegó al lugar sentía que no podía grabar ahí, pues era un forastero. Y entre los datos curiosos que tenemos de esta película es que el director conoció al actor principal no por su interpretación en la serie Lost, no, lo conoció porque este personaje ha aparecido en las portadas de la banda Weezer e incluso ha tenido colaboraciones con ellos. El director es un gran fan de esta banda y es por eso que conocía de antemano quién era Jorge García, pero no por su participación en la serie de Lost. Tampoco lo recordaba por su olvidada, aunque no por eso menos transmitida participación en la serie Hawái 5-0. Y bueno, esta es una película que se grabó tan solo en 24 días. Es por eso que digo que el guión hizo que se pudiera prescindir de un gran presupuesto, es decir, muchísimas locaciones, etcétera. No, esta película se exhibió en diferentes festivales alrededor del mundo y de donde se vino ganadora de un premio fue en el Festival de Cine de Tribeca. Es así que ahora Netflix ha comprado la distribución y tú puedes verla en nuestra pantalla. Fenómeno curioso que les había mencionado, que esto es bueno para el cine, que sobre todo para el cine latinoamericano, que es el que, como les mencionaba, no se ve tanto, no vemos tanto aquí en Latinoamérica, pues ahora podemos ver esta película del director Gaspar Antillo. Y bueno, quisiera cerrar comentando que dice el director que para él a veces es más importante en el cine lo que no se cuenta que lo que se cuenta. Y esto es bien cierto, es muy importante lo que no se nos cuenta o incluso cómo no se nos cuenta. Me parece que esta película es excepcional, como les dije, si les tuviera que poner una calificación le pondría 4 de 5. Y nada más les recomiendo que pues ya está en Netflix, que la vean, chicos. No se tarden para que no les revelen el plot twist antes de que lo vean por ustedes mismos. Sin más por el momento, chicos, nos vemos en el próximo video. Esto fue Cinema la Medianoche. Gracias.